En el modelado de un personaje se utilizan referencias. No necesariamente se tienen que utilizar referencias, pero ayudan mucho utilizando una referencia para desarrollar un modelo. En este tutorial les voy a indicar cómo podemos ubicar en Cinema 4D una referencia en la vista frontal y en la vista derecha. Tenemos dos opciones. Una es creándola como una imagen de fondo y otra es esta referencia añadirla a una textura y utilizar la textura en un plano. Entonces la imagen que vamos a utilizar es esta. Tiene nuestra referencia frontal y nuestra referencia derecha, que es la que vamos a utilizar, y esta línea roja en la parte de abajo, en la base de nuestra referencia, tiene que estar alineada con nuestro plano X en la vista frontal y con nuestro plano Z en la vista derecha. Entonces abrimos nuestro Cinema 4D, vamos al menú cámaras, seleccionamos frontal, vamos nuevamente al menú edición, configurar, en la pestaña fondo, en el panel de atributos, la pestaña fondo, vamos a la opción imagen, exploramos, seleccionamos nuestra referencia, abrimos. Aquí ya nos aparece nuestra referencia como fondo en nuestra área de trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer es en la vista frontal centrarla con respecto al eje Y y al eje X. Entonces para la referencia que yo estoy utilizando me da un desfase de 150.5 en X y en Y de 265. Entonces, como podemos observar, la referencia en mi vista o en mi cámara frontal quedó centrada con respecto al eje y en su base con respecto al eje X. A partir de aquí vamos a empezar a modelar nuestra malla. Para nuestra vista derecha vamos a vistas, paneles, vistas, dos vistas adosadas. Aquí ya nos quedó la vista frontal, y en nuestra cámara, en nuestra vista derecha, vamos a cámaras, el menú cámaras, vamos a derecha, luego vamos a edición, configurar, la etiqueta fondo, imagen, exploramos, seleccionamos nuestra imagen de referencia y la centramos con respecto al eje Y y al eje Z. Esto para mi referencia derecha me quedaría en el centro de la referencia y en su base para empezar a modelar. Entonces para la referencia que yo estoy utilizando, mis medidas serían menos 275 y 265. Ya mi referencia queda centrada en el plano Y con respecto al centro de mi referencia derecha y en el plano Z con respecto a la base de la referencia. Ahí en este punto ya puedo empezar a modelar la malla de mi carácter. Entonces, para comparar tamaños, yo puedo crear un cubo y mirar si la cabeza de mi referencia o de mi carácter concuerda la vista derecha con la vista frontal. Entonces, como podemos observar, las referencias coinciden. Entonces esta es la primera opción para configurar una referencia.